Estamos de regreso del otro lado del estudio y ya le había comentado prácticamente al arranque de esta emisión de Viernes 30 de Atención Ciudadana en torno a la visita de la doctora Paula Hernández Valle, psicoterapeuta, que a menudo nos acompaña. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días y buen viernes. Buenos días y buen viernes. Muy bien, gracias. Gracias. Oye, le comentaba a nuestro auditorio que ahí viene el Día del Padre y a los padres se nos etiqueta, y digo en general, no para que se argumente de que uno se siente héroe, para nada, pero se le tiene muy posicionado como el héroe, así lo ven los niños, y así argumentan, bueno, en la manera colectiva. Existe el síndrome del héroe y es que me da la impresión que eso debería ser etiquetado más a la mujer que al hombre por todo lo que realizan y la manera en que se enfrentan y se empoderan en el desarrollo de los hijos, de la familia, o corresponde únicamente hombre. ¿Esto a quién corresponde? No, es en general. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar. Esto que se pone a los papás en el Día del Padre de ser el héroe es una parte necesaria para la identificación de los niños. O sea, los niños sí, en el desarrollo de su mente, ¿no? Sí colocan a la mamá como este afecto, la protectora, la cuidadora cercana, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Incluso. Y al papá se le clasifica como el héroe porque es la primera figura que el niño necesita idealizar. Y entonces cuando lo idealiza, como yo quiero ser como él, permite que eso se desarrolle en una fortaleza interna de cómo voy a lograr mi futuro. Yo quiero parecerme a él. Por eso el héroe es el papá por este desarrollo. Después, en el crecimiento, se van combinando estas identidades, ¿no? Y entonces la mamá puede ser igual de heroica que el papá y el papá también puede ser muy cariñoso y muy afectivo, igual que la mamá. Pero al principio es necesario crear esta figura idealizada del papá, ¿no? Eso es parte del desarrollo normal. ¿Y por qué se le etiqueta al papá y no a la mamá? Porque de alguna manera el bebé cuando nace, lo que más va a tener cercano pues es a la mamá proveedora, ¿no? Proveedora de afecto, de alimento, de cercanía, y el papá es externo. Entonces el bebé un día voltea a ver al papá y dice, wow, yo quiero ser como ese señor, ¿no? Como ese que está allá, yo quiero ser como él, porque se visualiza como una figura externa que tiene cosas muy positivas y que de alguna manera al voltear a ver a su mamá y decir, ay, mi mamá quiere mucho a ese señor, entonces voltea y dice, pues yo también quiero ser como ese señor, ¿no? Por eso se coloca ahí. Pero el síndrome del héroe es otra cosa. Es una situación que tiene que ver con un patrón de comportamiento que puede llegar a ser negativo y que puede suceder en cualquier persona. El síndrome del héroe más bien se clasifica, bueno, es una cuestión que no es un diagnóstico, o sea, no es un indicador diagnóstico ni psiquiátrico ni nada, es una descripción cultural, social, ¿no? Que se le dice a este tipo de personas que todo el tiempo están en medio de una situación para salvar el momento, ¿no? Llámese familia, llámese amigos, trabajos, incluso pueden llegar a poner situaciones peligrosas para de todas formas ser ellos los rescatadores, ¿no? Entonces pueden poner a la gente en peligro, no sé si físico, pero pueden poner situaciones de riesgo y de pronto entrar, ¿no? Y hacer este acto heroico de yo los voy a salvar a todos. Así. Y correlacionado con el trabajo, es de los que también se comprometen al máximo. ¿Eso puede llegar a ser malo, tanto mental como físico? Sí, porque además son personas que siempre dicen que sí a todo. Entonces imagínate no tener ni siquiera límites. Entonces soy el que estoy aquí, el que ayudo acá, el que estoy todo el tiempo participando, el que siempre levanto la mano, el que digo yo puedo resolver esto y hay un proyecto nuevo, sí, yo también lo puedo hacer. Y entonces este sí para todo, con tal de ser el héroe o el rescatador de la situación, los pone en una situación que puede dañar su nivel de salud mental porque puede ponerlos en estrés constante, pero también puede poner en riesgo otras cosas. Imagínate que es un equipo de trabajo. Y si este jefe, por ejemplo, tiene el síndrome del héroe, puede poner a todos a trabajar marchas forzadas solo por cumplir algo que se comprometió sin saber que lo iba a poder lograr.
¿Tiene que ver también con no mostrar vulnerabilidad o debilidad? ¿O no? Sí, No? ¿Sí? sí, claro. Es no mostrar cansancio, decir yo siempre puedo, yo todo lo hago, pero sobre todo haciendo notar que va a ser la persona que va a salvar a todos, ¿no? Y entonces, para que todo el mundo lo note y para que todo el mundo le aplauda y para que todo el mundo le reconozca. Oye, disculpa la pregunta, si hay alguien así tan proactivo, tan echado para adelante, que se mata trabajando, y te digo, disculpa la pregunta, ¿hay también el síndrome del holgazán o algo por el estilo? Pues sí, o sea, lo que pasa es que esos son términos que se crean en redes sociales, en esto conocido, ¿no? Como el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que es muy conocido, pero tampoco es que sea un diagnóstico. El síndrome del holgazán sería el que siempre deja todo al final, el que no tiene esta Ese compromiso. iniciativa, que también tiene sus partes negativas, obviamente. A lo mejor es una persona que acaba resolviendo, pero no lo hace al principio, no lo hace en el primer momento donde puede tener el mejor tiempo. No es tan común hablar de eso, más bien es esta parte del héroe porque puede tener consecuencias personales y para ese grupo, ¿no? Del otro, pues no, a lo mejor es esta persona que más bien lo que se hizo muy popular es el término de procrastinar, ¿no? Entonces de repente por todos lados leíamos la procrastinación y todo eso, más bien es ese es el que se coloca en ese lugar. El que siempre deja las cosas para después. Sí, exacto. Para después. Y el síndrome del héroe sí puede tener una repercusión tanto física como emocional o mental. Sí, y social y familiar y todo, ¿no? Cómo ellos mismos pueden crear situaciones para acabar salvándolos a todos, ¿no? Entonces, imagínate. Son proactivos. Me imagino que son también competitivos. Sí, claro. ¿Cuáles son, o cómo podríamos definir a aquel que padece el síndrome del héroe? Es que, ¿Cuáles son los rasgos? sí, por fuera se ven siempre como buena onda, todo el mundo los quiere, les reconoce y así, pero vas viendo a profundidad y resulta que son personas que incluso ponen como el escenario para que se creen situaciones de riesgo y entonces pueden llegar a salvarlos a todos, ¿no? Entonces cuando vas rascándole un poquito más a sus conductas y dices, no, pues ¿cómo fue el héroe si él fue el que creó este chisme, ¿no? O fue el que aceptó 20,000 proyectos sin consultarnos, ¿no? Pero es el primero que levanta la mano y dice, yo lo voy a resolver, ¿no? Pero ya tuvo a todo su equipo no durmiendo y en un nivel de estrés altísimo. Oye, imagino cuando va al cine ha de salir con la cara en todo lo alto, en su cabeza y en su imaginación, señalando algunas situaciones cotidianas en las cuales él podría salvar a la humanidad. Sí, por supuesto, sí, es un gran personaje, pero pues como en el cine, todos estos personajes heroicos, incluso no me acuerdo qué serie, qué caricatura una película que planteaba como la idea del superhéroe, pero que también destruía la ciudad por matar al villano, ¿no? Entonces, que solamente retratan esta parte de, sí, el héroe salvó a todos, sí, pero se destruyeron 3 edificios, ¿no? Entonces, es un poco esta parte del síndrome del héroe, digo, obviamente caricaturizado, la de Los Increíbles lo ponía, ¿no? Entonces, sí está caricaturizado de qué grandioso, qué increíble y todo eso, pero si ves del otro lado, descubres todo el camino de desastre que deja para poder ser él solito el que se pone la medalla. Así es. ¿Esto corresponde más a la mujer o al hombre? A cualquiera que tenga esta necesidad de reconocimiento. Son personas que en el fondo pueden tener una fragilidad en su autoestima, en su seguridad. Cualquier persona, ¿no?, que tenga a lo mejor esas heridas de la infancia y entonces han logrado compensar esa inseguridad colocándose en esta identidad del héroe. ¿Y hasta qué punto es anormal? Pues mira, la verdad es que es muy, muy común, ¿En ¿no? serio? Sí, o sea, hay que irlo viendo, por ejemplo, en los equipos de trabajo, en las escuelas, así de, yo voy a ser el que haga el trabajo en equipo, ¿no? En la escuela, en la universidad, y entonces el que solito se desvela y lo hace, y yo lo salvé a todos, gracias a mí ustedes se sacaron un 10, ¿no? Y entonces los otros, pues sí, pero no nos avisaste, ¿no? Y nosotros queríamos participar y cosas así. Entonces alguien que necesita ese lugar de reconocimiento sin tomar en cuenta a los demás, pero siempre colgándose la medalla, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Paula Hernández Valle, por acompañarnos en esta emisión de Atención Ciudadana. ¿Dónde podrían contactar, Paula? Al WhatsApp 44 41 43 97 65. Y me preguntabas por las redes sociales, ¿tú también aplicas o no? Simplemente por WhatsApp. Por WhatsApp ya ahí es el contacto y a sus órdenes, cualquier pregunta. Gracias, Paula. Gracias. Gracias. Estamos de regreso con más. Esto es Atención Ciudadana. Ya volvemos.